Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Buenas noches. Otro martes. Acá nos encontramos en Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Por RSC Radio. Mi nombre es Mariela Coppola y te voy a estar acompañando en esta hora. Acuérdate que estamos todos los martes acá con vos y muchas veces en mario.psicóloga, en el canal de Instagram. Pido por favor, si te interesa, que hablemos sobre algún tema en particular, ya que cada martes, en definitiva, me vuelco, ¿no? Me aboco a abordar una temática en particular. Creo que con los tiempos que están viniendo, estamos viviendo, desafiando a veces imposibles, es fundamental hablar un poquito de las creencias, ¿no?, que tenemos, los desafíos nuevos que se vienen, empezar a pensar en un mundo lleno de posibilidades. Y me vas a decir, ¿cómo vamos a pensar en un mundo lleno de posibilidades si estamos en el barro? Es como muy difícil, ¿no? Y sin embargo, si nosotros seguimos con las mismas dudas viejas y nos seguimos haciendo las mismas preguntas, y la realidad es que vamos a tener siempre las mismas respuestas y nunca vamos a hacer realidad nuestras metas, ni los sueños, ni los cambios, ni lo que en realidad queremos de nosotros mismos. Si es que podemos llegar a tocar aquello que deseamos de nosotros mismos, no es tan fácil a veces lograr conectar con el deseo propio. Por más difícil que te resulte escuchar esto, no es tan fácil conectar con el deseo propio. A veces creemos que sí, sin embargo, creo que se tratan de costumbres o mandatos, o que nos arraigamos a viejas creencias y creemos que ese es nuestro deseo, pero en realidad el deseo tiene que ver con la esencia. Y para eso necesitamos un camino de autoconocimiento y exploración en donde conectemos verdaderamente con lo que en realidad deseamos, soñamos, queremos, anhelamos. Bueno, hay que seguir creyendo en muchas cosas porque para mí no hay otra opción que crear. Es una actitud que no se negocia. Creer es crear también, ¿no? Y no podemos lograr cosas que nosotros mismos decretemos e impongamos como imposibles. Los desafíos siempre están presentes en las diferentes etapas de nuestra vida. Por eso aprender a superarlos es realmente una necesidad universal. Los desafíos pueden ser simples, como bajar de peso, tan cotidiano. O puede ser como encontrar pareja, comprar una casa, mejorar tu relación con alguien. De complejos a enormes, como superar la muerte de alguien querido. Ya hemos hablado del tema del duelo también. Entonces, la propuesta es un enfoque que te permita, de alguna forma, sin recetas mágicas ni caminos cortos, porque sabes que para mí eso no existe, y realmente me parece que es una venta de humo y una venta barata, aprender a superar los momentos difíciles a través de nuestra autoestima y la confianza personal, desde recursos internos, con estrategias que pueden ser novedosas para vos, dentro de un marco de un método holístico, ¿no?, que contiene estrategias diferentes que van a ser necesarias y utilizadas en cada momento de la vida. Pero tiene que ver en realidad con el desarrollo del potencial humano y principios básicos o poderosos. Porque cuando pensamos en la vida que nos gustaría vivir, muchas veces nos encontramos diciendo, y ya empezamos con estas creencias limitantes, que es demasiado difícil, que no es para mí, que esto es imposible. ¿Cuántos objetivos imposibles tenés en tu vida? ¿Por qué no los anotás que quizás te es mucho más fácil identificarlos? Si bien no creo en las fórmulas mágicas, pero tenemos recursos internos y estrategias que todavía seguramente no estamos aprovechando al máximo porque no las conocemos. Somos ignorantes acerca de eso. Es muy bueno bajarse del escenario del sábelo todo para ser un excelente aprendiz, como decía Mozart y como lo hizo él. Bueno, siempre me quedé con esta investigación acerca de él que me parece maravillosa, porque me permite, en definitiva, aumentar casi el 100% o el 200% de las posibilidades de alcanzar aquellos objetivos, metas, sueños
y no de decretar que ya estoy derrotado o derrotada con eso. Vos sabés que nuestro cerebro está cableado para que nosotros prestemos más atención a lo negativo que a lo positivo. En un minuto alimentamos un pensamiento negativo que deja en tu sistema inmunitario realmente un aumento de cortisol y ansiedad terrible que dura por 6 horas. Por eso se dice que hay que hacer actividad física para bajar los niveles de cortisol, escribir terapéuticamente, catárticamente, volcar en una hoja todo lo que tenés en tu mente, aunque sea sin punto ni coma y esté todo desordenado. Meditar, ¿no? Son estrategias que de alguna manera nos regulan emocionalmente y de alguna forma nos enseñan a ser escultores de nuestro cerebro, porque en definitiva nuestro cerebro es como un niño. Sí, así como lo escuchas. Nuestro cerebro funciona mucho más en el estrés y en el padecer que en la felicidad. Tiene que aprender de la felicidad. Tiene que construir hábitos en función de crear comportamientos para poder alcanzar esa meta tan inmensa que se llama felicidad, que a mi juicio no es otra cosa que ir al pasado, volver indemne de él y con más fortalezas y herramientas en mi presente, con ilusión hacia el futuro y un horizonte que puedo ver e ir por él. Quizás te parezca rara esta definición que te acabo de dar, así es como la concibo, porque la felicidad para mí tiene que ver con la paz, con la calma, no con un estrés, ni con un imperativo permanente en donde tengo que estar haciendo algo todo el tiempo. Pensá que esas son las creencias limitantes que de alguna forma gobiernan el mundo. Entonces, lo que yo hoy te voy a decir en realidad es salir de la Matrix. No tiene nada que ver con estar adentro de ella. Porque es importante para fortalecer tu cuerpo y aumentar tu autoestima, atravesar los momentos difíciles, poder despertar la creatividad, ¿no? De la genialidad que llevamos adentro cada uno y a veces no sabemos ni siquiera cómo manifestarla o cómo potenciarla. Alcanzar esos objetivos que de alguna forma tienen que ver o están anudados a lo que vos concebís como felicidad. Entonces, para esto hay que ser metódicos y organizados. Implica tomar las riendas de la vida y la convicción de dar un vuelco 100% o en 360. Así nomás te lo voy a decir. Hacer un salto cuántico es una decisión. La idea de convertirnos en aprendices, en buscadores profundos, con el fin de desafiar imposibles, sociales, socioeconómicos y de cualquier edad. Generalmente lo que pensamos, y hace referencia al mito que nos mueve todos los días, ¿no? Que el éxito es solo para elegidos y para algunos que son tocados con la varita mágica y que tienen la suerte, ¿sí?, de poder lograrlo. Es algo que nos enseñaron a usar en nuestra mente todo el tiempo, en definitiva, para que no cambiemos nuestras actitudes, nuestras conductas, para que desconozcamos cómo cambiarlo. Nadie lo hizo a propósito, créeme que no. O probablemente sí, a nivel más mundial y global. Pero créeme que nosotros podemos cambiar nuestra mente, podemos cambiar la programación que habita allí adentro. Tenemos la capacidad de sanar como de enfermar. Entonces, aprender a desarmar nuestras creencias limitantes, desilvanarlas, desenterrarlas, deshilacharlas, desaprenderlas, es un camino que realmente necesita fuerza de voluntad, pero no solamente con eso alcanza. Vamos a tener que usar muchísimo otras estrategias, como la visualización, como las creencias expansivas, para reprogramarnos con mucho más entusiasmo. Las estrategias nos permiten vivir una vida más saludable y aumentar nuestra calidad de vida, la relación entre mente y cuerpo, y las estrategias antiestrés. Por ejemplo, los ejercicios de Brain Gym, ¿no? Los de Brainstorm, que tienen que ver con, como si te dijera, juntar los 2 hemisferios, una cosa así,
un brain balance. Y tiene que ver con el recorrido de estrategias muy inteligentes que pocas veces ponemos en marcha. Te puedo hablar de la meditación, te puedo hablar del mindfulness, te puedo hablar de una alimentación saludable, de la capacidad de hacer ejercicio y no tanto del sedentarismo, aunque te parezca ridículo, importa muchísimo. Y lo importante acá y lo fundamental es recuperar el equilibrio emocional. Hay muchísimas investigaciones que demuestran justamente que el ejercicio físico regular puede curar la depresión y episodios de microdepresión, pero el equilibrio fundamental es el emocional. Entonces, lograr el bienestar a través del aumento de la autoestima como un músculo es el componente central para que una persona se comporte del modo que lo hace. Acuérdate que no hay recetas mágicas. Entonces, tenemos que hacer de alguna forma que nuestra mente juegue a favor nuestro, que esté en nuestro equipo, no en un equipo en contra. El perfeccionismo nunca nos juega a favor. Las estrategias estas que nos dañan la autoestima permanentemente y nos autosabotean la confianza y la autonomía en forma constante. Es terrible. Esto que vemos en el espejo que no me gusta y nos daña la autopercepción acerca de nosotros mismos. Entonces se puede aprender de la autoaceptación y la autovaloración, cómo descubrimos nuestros talentos, qué importancia tienen las preguntas en vez de encontrar respuestas todo el tiempo, querer encontrarlas todo el tiempo. ¿Por qué será que para nuestra mente lo negativo le resulta mucho más familiar que lo positivo? Así de dicotómico es nuestro cerebro reptiliano, que es el más infantil que tenemos desde con el que nacemos. Y acordate que en el neocórtex, que es el cerebro pensante, es donde nosotros tenemos que instalar nuevas herramientas, nuevos contenidos y nutrición en el cerebro, porque nuestro cerebro, si no está desnutrido, iba a ir permanentemente a hackear el autoestima, la autovaloración y la autonomía, la autoconfianza, el amor propio. Es un terreno muy pantanoso y nos internamos en la crisis, nos hundimos allí y ahí nunca es muy difícil que salgamos fortalecidos sin ayuda. Muy, muy, muy difícil. Así que es momento de fijarse metas para no vivir a la deriva, para esculpir nuestro cerebro, aprender a domesticarlo, agarrar las riendas de estos caballos locos y tener objetivos que le den dirección concreta a nuestra vida, como un faro que ilumina en un mar inmenso, calibrar nuestra brújula, sintetizar preguntas. ¿Dónde te gustaría estar? Pregúntatelo. Hoy, ¿dónde te gustaría estar? ¿Qué desearías hacer? Conecta con tu deseo, por favor. La importancia de crear, ¿no? Esta fe refuerza la autoestima. No podés tenerte miedo, porque si tenés miedo, en realidad tenés miedo al poder. Al poder con el que contás. Este que te decía antes, la cabeza tiene el poder de sanar como de enfermar. Entonces, hace que juegue a tu favor, no que esté en el equipo contrario, por favor. Muchas veces lo que sucede es que tenemos un conflicto interno, ¿no? Creencias limitantes que nos frenan. Y muchas veces tampoco somos conscientes de ellas. Son como un polo tractor que nos tira para atrás y nos hace trampas. Muchas veces visibles, otras veces invisibles, que nos atan, nos limitan y nos convencen de que no somos capaces de avanzar hacia lo que perseguimos, o hacia los sueños que tenemos, o las metas que quisiéramos obtener. Sin embargo, hay personas que desafían esos límites y revelan que tenemos nuestro poder muchas veces inutilizado. Y esto salió en millones de papers también, que te podría mostrar muchísimos estudios científicos que lo cultivan. Si querés, podés buscarlo. Cuando a estas personas se les pregunta, ¿no?,
cómo lograron sus objetivos, cómo nadar en aguas abiertas y estas cuestiones que muchas veces escuchas que son como raras y vos crees que están solamente por un grupo de genios o de elegidos talentosos. Te dicen que eligiendo muy bien qué pensar mientras lo hacían, ¿no? Eligiendo crear. Y a veces es otra realidad. Sí, es así. No es pelearse con la realidad, es empezar a transformarla. Y esto cambia diametralmente mi paradigma. No me peleo con la realidad. Tengo la autonomía, la fortaleza y la confianza de poder transformarla. Ese es el poder que tiene nuestra mente. Te lo tenés que decir una y otra vez. Luego tenés que escribir una y otra vez. Porque tenemos una capacidad neurológica que mientras más le pongamos el cuerpo y más escribamos, refuerza esto que te dije. En el neocórtex, las nutriciones y la nueva información que el cerebro precisa para comportarse de otra manera y crear hábitos diferentes a los que ya están radicalmente impuestos. Entonces, si cambia la cabeza, cambian los resultados. Es así. Es como mirar un iceberg. Aquello que podemos ver, la parte que sobresale por encima de la superficie del agua, esa punta del iceberg, es todo lo que podríamos llamar la mente, consciente. Aquello que no podemos ver, esa masa congelada de abajo, que queda por debajo de la superficie, es el inconsciente. Y justamente el inconsciente es el que nos pone las trampas, es el que genera los autosabotajes, es el que está dentro de este cerebro reptiliano, ¿no? Y no sabe de recursos, no sabe de estrategias, sino que piensa en forma binaria, generaliza. Y siempre es insuficiente, nunca puede. ¿Cuántas veces te lo dijiste? Que sos insuficiente, no alcanzás y no podés. Seguramente tu cabeza es una grabadora que lo dice una y otra vez y no tenés noción de ello. Por eso, una de las primeras cosas que te voy a decir es: toma conciencia de cómo te hablas. Sí, toma conciencia de cómo te hablas. Porque cómo nos hablamos es fundamental. Tenemos que sembrar la mente de creencias expansivas y de hablarnos con amabilidad. Aquello que pensamos de nosotros mismos y eso que nos repetimos con frecuencia, a veces sin darnos cuenta, es la siembra de nuestra mente y florece en nuestras acciones, en las conductas, que es lo que vemos. Entonces, cuando nos repetimos a nosotros mismos que no puedo hacerlo, es probable que me lo esté declarando y me lo esté decretando. Y así va a ser. Y la mente va a encontrar, te aseguro, todas las formas posibles de llevarlo a cabo, de realizar esas acciones, para que van a confirmar relativamente que vos no podés hacerlo, porque ya te lo decretaste, ya lo dijiste, y vas a traer eso. Y no estoy hablando de la ley solo de atracción, ¿eh? Estoy hablando de poder agarrar el destino por el cuello y desafiarlo. Por eso te dije, es una invitación a salir de la Matrix. Como hizo Beethoven, que no escuchaba nada y pudo crear la 9ª sinfonía. Bueno, al principio se quiso suicidar. Después, evidentemente, sus fortalezas resilientes salieron a flote. Y dijo esto: voy a agarrar el destino por el cuello y lo voy a desafiar. Y no escuchaba un solo sonido externo. Y paseando por la campiña de Viena, fue donde continuaba componiendo en su mente, porque su mente sí seguía oyendo notas y melodías como antes. Así hizo su obra magistral, la que más conoces, la 9ª sinfonía. Ya sé que me vas a decir que Beethoven era un genio y vos no, seguramente, porque tenés muchas neuronas oficiando en contra tuyo, pateando al arco contrario. Esto se llama creencias limitantes y tenemos que empezar a domarlas como un elefante. Tenés un elefante blanco adentro de tu casa, adentro de tu cabeza, adentro de tu hogar. Y es momento de comenzar a hacerse cargo de él con responsabilidad afectiva y sobre todo con confianza. Creer que podés.
Existiendo. Emocionalidad de este tiempo. Con la conducción de la licenciada Mariela Coppola. Aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas. Así como lo escuchaste, creer que podés. Las creencias limitantes se producen en nuestra vida todo el tiempo como cuerdas imaginarias que nos impiden avanzar y ver posibilidades. No tenemos un mundo de posibilidades ahí, tenemos un mundo de restricciones. Entonces hay que ser del todo consciente. Por eso te invito a escribirlas, porque ya las pones en conciencia cuando las escribís y sacás el elefante blanco que tenés adentro de tu casa para empezar a desafiarlas, a descubrirlas, a explorarlas y a atreverte a superarlas. La teoría de las creencias limitantes tiene el origen en la psicología cognitiva y en resumidas cuentas, la psicología cognitiva es la corriente que afirma que las personas pueden cambiar su vida cuando empiezan a observar sus propios pensamientos y a cambiar sus pensamientos, porque de esa forma es la única forma en cómo cambian las conductas. Para esto nos tenemos que meter con las creencias limitantes, esos malestares emocionales que nos producen estancamiento. Se llama terapia relacional emotiva conductual. Y este enfoque tiene como eje transformar las creencias derrotistas, negativas, contraproducentes, que nos demuestran una y otra vez que son irracionales. Acuérdate que el 90% de lo que vos te imaginás nunca sucede. Tenemos una grabadora loca hablando en nuestra cabeza, diciendo que todo es trágico, que es un padecer y que va a ser peor. Y el 90% no sucede. Entonces, ¿por dónde empezar? Primero, identificar las creencias irracionales que nos limitan. Esas creencias limitantes que tenés, que están abajo del iceberg, y que seguramente tus conductas hacen que sean posibles. Entonces, algunas de ellas, para enseñarte a identificarlas, ¿no? Porque a veces no son muy explícitas, ¿no? Y tenemos un diálogo interior que funciona como un disco rayado. Esto viene de neurociencias, que son frases poco productivas, sí, así como lo escuchas, poco productivas. Neurociencia y psicología en este caso se juntan, se unen, se tocan y dialogan. Entonces te voy a decir algunas de las creencias limitantes, acuérdate. Es muy importante ser querido y respetado por todo miembro significativo del entorno. Son, viste, tan amplias que nunca sabemos quién es el miembro significativo del entorno. Querido y respetado, sí. Pero ¿quién es? No. Entonces entramos en la comparación con todo el mundo. Ahí aparece la generalización, una trampa terrible. La segunda. Para considerarse uno mismo valioso, debe ser absolutamente competente y exitoso en todos los aspectos. Cualquier cosa es esto. La realidad es cualquier cosa. Competente y exitoso en todos los aspectos. O sea, es casi un robot. No está hablando de un ser humano. Analizalas porque son irracionales, ¿eh? Te invito a analizarlas conmigo. Las personas deben actuar siempre correctamente y justamente si no son malas personas. Esto también es una cuestión binaria absoluta. Las contradicciones son humanas, las incoherencias son la locura. Acordate de esto y de esta diferencia que es fundamental. Es terrible cuando las cosas no salen de la manera que uno quiere. O sea que el error es un horror y es un espanto. O sea, el error no es el que me dirige hacia un lugar saludable, sabiendo cuál es el camino y pudiendo calibrar la brújula. No me sirve para eso. O sea, no me sirve para nada el error. Es un horror. ¿Ves que son irracionales? ¿Ves que se pueden desarmar en 2 minutos? Sin embargo, perpetúan abajo del iceberg y te aseguro que moldean la forma en que percibís y ves el mundo. Sí, así de poderosas son. Y así de poderoso tiene que ser el deseo de poder desmembrarlas, desilvanarlas, desaprenderlas y de construirlas. Otra más te voy a decir. Si hay algo que puede ser peligroso, entonces tengo que preocuparme mucho y pensar en ello constantemente para que no ocurra. Cualquier cosa también. Y empieza la rumiación, la ansiedad, el cortisol, sube todo esto y el camino, el circuito vicioso de la ansiedad brilla en su esplendor.
otra más. Es más fácil evitar que afrontar ciertas dificultades. O sea que me voy. Es una invitación a la huida. Y a veces hay que estar. Y hay veces que es necesario hacerme responsable de la vida en vez de evitar. Esto pasa mucho, lo ves mucho en la sociedad, lo ves mucho al lado, lo puedes ver mucho en gente que querés, de hecho. Te digo otra más. Se necesita alguien más fuerte que uno para confiar. No sé. Más fuerte sos vos y para confiar estás vos también. Esto también es importante que lo entiendas, lo aceptes y lo incorpores para internalizarlo. El pasado siempre fue mejor que el presente, es otra, también cualquier cosa. ¿Qué sabemos del pasado de la otra persona? Mi pasado, o sea, yo creo que todas las etapas son importantes y todas determinan mucho por qué estoy en este presente y qué aprendí y qué no. Y si no aprendí nada del pasado, tengo que ir a buscar justamente las herramientas para poder aprenderlo ahora. Lo puedo hacer. Tengo la posibilidad de elegir y la decisión de hacerlo. Fíjate que, así como te lo fui diciendo, están adentro tuyo, muy inconscientemente. No tenés conciencia de estas situaciones, no tenés conciencia de que habitan en vos. Fíjate que es muy difícil poder identificarlas, por eso te invito de verdad a que hagas una lista. Porque si me baso en la neurología, ¿no? Nuestro cerebro piensa en imágenes, ¿sabes? A veces no en palabras. Entonces en la lista, cuando vos la hagas, es como una síntesis de estas imágenes. Las podés visualizar, te las podés imaginar. Y tiene mucho impacto esta imagen mental. Créeme que es así. Entonces, en síntesis, aquello que pensamos en forma de una imagen en nuestro cerebro, esa imagen mental determina las cosas como las hacemos. Hay una meditación que tiene que ver con las imágenes, que es una gran visualización, que es muy difícil enseñártela por acá. Pero probablemente la pueda poner en el Instagram, mario.psicóloga, y puedes ir allí para poder explorarla. Pero tiene que ver con esto, con modificar la mente en forma de imágenes. Modificar estos pensamientos destructivos en productivos, transformarlos. Acuérdate, la clave está en transformar, no en pelearse con la realidad. Es una fórmula. Y también podemos comenzar las creencias expansivas diciendo estoy aprendiendo a. Entonces cambiamos las creencias limitantes que nos empujan para atrás por las creencias expansivas que nos potencian hacia adelante y nos invitan a atrevernos a avanzar, a motorizarnos, a trabajar sobre estos pensamientos restringentes, ¿sí? Que no solo nos tiran para atrás, sino que de alguna manera nos sumergen en un pozo profundo y oscuro, ¿no? Como en el inframundo. Te digo otras. Y ahí van otros ejemplos, como para que puedas sentirte identificado con alguno. Para que puedas hacer tu lista. Es fundamental que lo escribas. Porque a veces la fuerza de voluntad no es suficiente. Tenemos que escribirlo. Tenemos que ir directamente a ellas. Para ponerlas en relieve, para revelarlas. Como una fotografía. Y darle una visualización. Te digo otras. La gente de mi edad no puede. No sabemos qué. Una buena madre no debería trabajar. Cualquier cosa, el estereotipo con respecto a la maternidad realmente es terrible y hay muchísimo acerca de esto, muchísimas creencias limitantes acerca de este estereotipo. Ser un buen padre implica dar solución a todos los problemas económicos de la familia. Tampoco es así, no tiene nada que ver con la paternidad. O sea, puede ser una función, pero nada que ver. No soy bueno poniéndole precio a mi trabajo. No tengo perseverancia. El dinero vuelve superficial a las personas. No necesariamente, pero bueno. ¿Entendés que son irracionales? Pero están ahí, abajo del iceberg, y conducen todo el tiempo a las conductas que tenés y a las decisiones que tomás día a día. Otras. Nunca voy a lograr tener la pareja que quiero. En este país no se puede tener un proyecto propio. Después de los 50 es imposible bajar de peso y encontrar pareja. Para montar un emprendimiento se necesita una gran inversión inicial.
Nunca se vuelve a tener el mismo cuerpo después de la maternidad y no tengo tiempo para hacer ejercicio físico. Esas fueron las creencias limitantes que más puntuación tuvieron en una investigación que se hizo en Stanford. Y la verdad que es un complejo disparate, ¿sí? Porque tienen una porción de realidad, pero son constructos tan enquistados en nosotros, en nuestra mente, en nuestra sociedad, en nuestra cultura, que si realmente no recuperamos la tonicidad muscular de nuestro cerebro, y van a determinar no solo tus conductas, sino la forma, esto que dije antes, la cosmovisión, la forma de ver el mundo, los lentes con los cual vas a mirar la vida. Y en lo personal y en lo profesional, y en relación con otras personas y con tu cuerpo y tus finanzas, la realidad o con tu tiempo libre, vas a estar absolutamente atrapado, como secuestrado emocionalmente. Entonces hay que reemplazarlas por las creencias expansivas. Entonces tenés que escribirlas para poder al lado, poder transformarlas. Romper estas barreras que logran que tu voz interior siga diciendo que no es posible. Necesito que no te rindas y que un alto impacto podamos ayudarnos a transformar la visión entre lo posible y lo imposible. Lo posible de ser pensado y lo imposible de ser pensado. Lo posible de ser imaginado y lo imposible de ser imaginado. Entonces el cambio no se produce desde el exterior, sino en la mentalidad, del adentro. Así es como funcionan los atletas también. Nuestros pensamientos cambian y el mundo que nos rodea cambia. Somos capaces de ver un mundo de posibilidades. Créeme que es así. Un pensamiento es capaz de limitarnos, porque el mundo es el reflejo de nuestras creencias. Pero esos pensamientos son los que, si no nos rendimos y nos atrevemos a desafiarnos, rompen los límites de lo que antes creíamos imposible. Debemos detener y analizar las creencias que nos limitan, porque necesitamos ver el mundo desde otro punto de vista para ayudarnos a lograr los objetivos y sobre todo tocar nuestro deseo. Para terminar, te voy a decir que la mayoría de los especialistas se acuerdan que necesitamos 30 días para desarrollar nuevos hábitos. Y esto de los hábitos tiene que ver con lo mismo con el ejercicio físico por las mañanas, leer todos los días, dejar de fumar, tomar agua, ahorrar, lo que sea. Nuevos hábitos. Y en este proceso de selección, ¿no? Estos 30 días generan caminos neuronales nuevos en el cerebro. Es decir, que para aprender cualquier cosa e incorporarla en la vida, necesitamos al menos, según los científicos, 30 días. Yo te diría que a veces puede ser un poquito más. Entonces, reprogramar la mente a través de las preguntas. Es importante evaluar la calidad de las preguntas que nos estamos haciendo, porque la mente es una computadora muy poderosa que cuando le pedimos que busque una respuesta a una pregunta suele encontrarla, pero siempre es en negativo. Y siempre terminamos en que no podemos o que no somos suficientes. En las respuestas que programamos para el cerebro tenemos que poner preguntas nutritivas. Acordate de ponerle contenido nutritivo. Es contenido más positivo, ¿no? Y cambiar las preguntas poderosas porque nos traen respuestas poderosas. Las preguntas negativas solo generan respuestas negativas. Por eso reprogramar la mente para tener éxito en cualquier aspecto de la vida es parte de una estrategia más grande que consiste en aprender a cambiar las preguntas. Joe Dispenza ha hablado mucho de esto, ¿no? Del cerebro, que la posibilidad que tiene los cableados, los recableados y los patrones conductuales y los patrones neuronales. Explica por qué repetimos una y otra vez los mismos procesos de aprendizaje que estamos reiterando, que empiezan a ser simples, a automatizarse, comienzan a ser fáciles y naturales y después se vuelven inconscientes. O sea, cuando se vuelven inconscientes quiere decir que los internalizamos, que ya están adentro nuestro. Por eso, para eso, te pido que por lo menos 30 días, según los científicos, vuelvo a decirte que para mí, por experiencia propia y de mis pacientes, lo que yo veo en la clínica es un poquito más. Y sí, esfuerzo, voluntad, reprogramación, cambio, transformación de nosotros mismos. Nosotros elegimos cómo mirar el mundo. Nosotros creamos
posibilidades. Créeme que es así. Aunque te cueste muchísimo pensarlo de esta manera. El éxito en tu vida va a tener que ver con lo que verdaderamente pretendas conseguir y te atrevas y no tengas miedo a tu poder interno y a tu deseo de encontrarte con él, de mirarlo cara a cara y de adueñarte de él, agarrar las riendas de tu vida e ir por él. El tiempo que te lleve, no importa, es un proceso. Recordá el proceso y no te quedes en lo inmediato. Por eso te dije, no hay caminos cortos, realmente no los hay. No existen ni caminos mágicos. Y te voy a dar una buena receta que tiene que ver un poco con esto y con esta forma del método diferente y de aprender a realizarlo. Porque este ejercicio activa una red que se conoce como sistema reticular ascendente y descendente, ¿no? Sistema de activación reticular, que es el filtro en cómo se mira la vida. Es el lugar donde nuestra mente, cual sistema, carga los estímulos y es algo consciente o inconsciente. Generalmente busca lo negativo, acuérdate lo que te dije, estamos programados para eso. Entonces, de esa manera, lo único que haces es activar el sistema de activación reticular. La única forma que podemos hacer es visualizar algo diferente, transformarlo y hacernos la preguntas poderosas. ¿Qué día elijo tener hoy? Por ejemplo, ¿de qué me siento orgulloso? ¿Qué hace que sienta gratitud? ¿Qué me genera entusiasmo? ¿De qué manera tengo que hacer para lograr esto que me propongo? Y ahí marco mi objetivo. ¿Qué quiero hacer en el día de hoy? ¿Qué actitud quiero cultivar? Acuérdate que la actitud no se negocia y la vida no se vende ni se regala. Tenemos una sola: reprogramar nuestra mente, ser escultores de ella. Como verdaderos artesanos, creo que es el acto más dignificante que podemos hacer por nosotros mismos. Nadie te va a venir a curar, ni te van a tocar la puerta presentándote la receta mágica, porque no existe, simplemente no hay. Tenemos que tener el coraje para sumergirnos en las profundidades del mar, que nuestra vida tenga absolutamente un sentido, un significado y un propósito más elevado para nosotros. Va a ser la única forma de pasar por esta tierra sin estar dormidos, dejando un legado y haciéndonos la pregunta de qué es lo que queremos dejar y qué vinimos a aprender. Hace que tu mundo tenga un significado y un sentido. Generemos un propósito con el coraje de preguntarnos poderosamente, de sumergirnos en las profundidades del mar y comenzar este camino de autoconocimiento, de exploración personal y sobre todo de coraje de conocernos cada vez más. Te invito a que puedas explorar el Instagram, donde hablo muchísimo de esto, sobre todo el sentido de la vida. También porque eso está muy relacionado, lo último que dije, con el propósito del sentido de la vida. Acuérdate que también soy filósofa, así que esto me recorre y me atraviesa continuamente. Todos los días, te diría. En Instagram es mario.psicóloga. En YouTube me encontrás como Mariela Coppola. En Facebook también como Mariela Coppola. Y la página web psicóloga Mariela Coppola. Ahí estaré atenta a tus preguntas, a tus dudas, a lo que quieras que trabajemos, el tema que quieras que aborde. Me encantaría que pueda ser más interactivo y que podamos conectarnos. Te puedo dejar el mail, que es mariecop@hotmail.com, así que también me puedes escribir ahí sin ningún problema. Ese lo recibo yo en forma directa. Te mando un abrazo, que termines bien la noche y nos encontramos el próximo martes
a las 23 horas, como siempre, en Existiendo, con esta conducción. Existiendo. Emocionalidad de este tiempo, con la conducción de la licenciada Mariela Coppola, aquí en RSC Radio. Escucha cosas buenas.